Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un directo más. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas de las buenas. Muy buenas a todos y a todas. Vamos a bajar un poquito la música, que si no me quedo un poquito sorda. Yo creo que se escucha bien, que no hay ningún tipo de problema. Si es así, pues decírmelo. Y vamos hablando poco a poquito. Hoy directo express, hoy directo quiero que sea rapidito, pero bueno, trayendo un poquito las informaciones relacionadas, obviamente, con nuestro Barça femenino. Pero claro, tenemos que empezar mal, como siempre, Como siempre empezamos mal, gracias a TikTok, que le gusta pues dar un poquito por saco a la gente que está un poquito envidiosa, ¿vale? Un poquito envidiosa, que suele pasar estas cosas. Dicho esto, a ver, si conseguimos que funcione bien. En TikTok yo creo que se me ve y se me escucha bien, a pesar de que alguien pues me ha denunciado porque se aburre. Vamos a hablar un poquito de cosas relacionadas obviamente con lo que tratamos en el canal, que como ya sabéis, la gente que es asiduo o asidua, aquí yo lo que voy haciendo y voy intentando hacer de la mejor manera posible siempre es traeros información relacionada con el fútbol femenino y en este caso con el Fútbol Club Barcelona. Pero antes de continuar vamos a hacer algo rápido corriendo en la plataforma de TikTok para intentar recuperar un poco, porque dice que 10 minutitos me aburre 10 minutitos. Hombre, Juancar, ¿eres Chuancar? Dame un segundito que ahora vuelvo, que nos están fastidiando un poquito por TikTok. Ahora vemos en 0, vamos a ver si nos dejan. A ver. Y ahora le damos a saco, Ahora sí. Ya no hay problemas, podemos estar en directo en TikTok. Lo que os decía, hoy vamos a hablar, como siempre, de la Liga Femenina. En este caso, la Liga Femenina en directo, que podréis vivir si podemos, como ya sabéis, narrando de la mejor manera posible y haciéndolo de la mejor manera que podemos hacerlo, ¿vale? A ver, ¿todo va bien? ¿Se me escucha? ¿Sí o no? ¿Se me escucha? Yo creo que sí. Vamos a mirarlo todo por aquí. Que por aquí todo vaya bien. Vale, perfecto. Yo creo que está bien. Vale, pues vamos a empezar un poquito, ¿no? Vamos a empezar un poquito a hablar del Barça femenino, a comentar pues cositas que pensamos y que he preparado para que podamos comentarlo y bueno, más que comentar, si estamos enfadados o enfadadas, si pensáis lo mismo que yo, bueno, cosas que ya sabéis que pasa en este caso en el fútbol femenino y sobre todo en el Barça, que parece que todo nos guste que llegue hasta el último momento, ¿no? O sea, en vez de empezar bien la liga, de saber dónde vamos a ver el fútbol, ¿verdad? Que también hablaremos un poquito de ello, pues nos encontramos con problema tras problema, salidas de jugadoras, en este caso del Barça. Y pues tan solo una entrada, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacer si... ¿Cómo podemos decir, no? Si vivimos en el Mediterráneo. Dicho esto, si queréis, vamos metiéndonos ya en lo que viene siendo, ¿cómo se dice esto? En cintura. Vamos a ponernos un poquito en cintura. Vamos a poner una música un poquito más light, ¿no? A ver, vamos a cambiarla. A ver. Bueno, tú sabes, voy de Guatepeor a no sé. No sé, ¿qué hacemos? Vamos a dejar esta que es un poquito la de los partidos, también para que nos ambientemos un poquito más.
Lo que os decía, Liga Femenina en directo, para la gente que está viendo la imagen en TikTok. Repito, aquí hablamos del fútbol femenino, pero nos vamos ya a lo que es de cabeza, a dar nuestra opinión, en este caso mi opinión, que obviamente no puede ser o no es la misma que la vuestra, obviamente cada uno tenemos nuestra opinión propia de diferentes temas, pero en este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a arreglar una cosita, que como no, yo en mi tónica, vamos a arreglarla, no tardo nada. Ponemos esto y esto. Vale. Nada, cositas que pasan y que suceden y que hay que arreglar. Y lo arreglamos en un momento, ¿cómo no? Yo sé que empiezo a arreglar las cosas, digo, hace un directo rápido, que todo esté perfecto y listo, pero nada, tienen que fallar cositas. Dicho esto, ahora sí ya nos podemos venir hacia aquí, ya lo tenemos súper corregido. Y vamos a hablar de... para empezar, del mercado de fichajes. Un mercado de fichajes que yo pues os puedo decir que me estoy arañando para arriba porque no logro entender el por qué están habiendo tantas salidas y tan poquitas entradas, ¿vale? De hecho, solo ha habido uno, como os comentaba, hace nada. De hecho, vamos a ponerlo ya en pantalla para que lo tengáis un poquito presente. Vamos a quitar esta y vamos a poner esta imagen de aquí. Y bueno, me decís que vais opinando, de lo que os voy poniendo en pantalla. Ya en YouTube y Twitch lo estáis viendo. Salida de jugadoras del FC Barcelona, el primer equipo, en este caso de la temporada 25 y 26. Y ahora lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Bueno, lo veis un poquito más en pequeñito, pero si queréis, pues os voy comentando en grande la imagen que estáis viendo en pantalla, ¿vale? La imagen que estáis viendo en pantalla. Sí que es verdad que os tengo que comentar una cosita. Esta imagen la he hecho yo, ¿vale? La he diseñado yo y demás. Antes tenía puesta a lo que era Keira Walsh, pero ya sabéis, se fue en enero, lo podemos contar como baja y demás, pero ahí lo he borrado para que vieran la salida de estas jugadoras del primer equipo, ¿vale? Del primer equipo. Empezamos por abajo y vamos comentando si queréis un poquito lo que pensamos, ¿vale? Tenemos a Ingrid Engen, que decidió irse de FC Barcelona, pues se fue libre al Olympique Lyonnais. Ya sabéis que ha cambiado de nombre y también ha cambiado de escudo y demás. Pero claro, nos encontramos a una jugadora que no estaba del todo contenta, que sí que es verdad que se le veía en la cara, pues que no estaba contenta. Bendiciones, Ana Rotoga, bienvenida, corazón. Y se va al Olympique Lyonnais, entrenado por Jonathan Giraldez. Un Jonathan Giraldez que decía que no se quería enfrentar al Barça, que decía que no quería fastidiar, ¿no? De alguna manera. Y de repente Michelle Camp entra por el medio, ya sabéis, se hace dueña de 3 equipos en diferentes ligas y bueno, pues empieza a mover un poquito, a pescar en el Barça. Primero se lleva a Markel, luego se lleva a jugadoras del Barça B al London Lyonnais. Bueno, pues esta presidenta, esta magnate, esta multimillonaria, pues se va y empieza pues a mover y a destrozar un poquito el fútbol europeo. Llega y dice: escúchame, Jonathan Giraldez, te voy a quitar de aquí, salte del Barça ya has hecho todo lo que tenías que hacer y te vas al Washington Spirit. Se lo lleva, hace su año, que la verdad muy muy bueno, y de repente pues Michelle dice: escúchame, has hecho un excelente trabajo, un poquito más pequeño aquí para que cuadre, ahí está. Has hecho un buen trabajo, pero te quiero en el Olympique Lyonnais. Vamos a mover las piezas y ahí te voy a poner. Y dices tú: ostras, bueno, lo entiendes que se vaya, no te cuadra mucho con las palabras que dijo hace un tiempo, pero bueno, ¿qué le vas a decir, no? Un entrenador, no te vayas a uno de los máximos rivales, que sí que es verdad que el año pasado estaba
un poquito complicado. Y bueno, pues se va y empieza a dirigirlo y vemos como Ingrid Engen, una jugadora que no cuenta mucho. Vamos a empezar a dar nombres complicados, que me resbalo. Eso que hace, bueno, frío, calor, ya se está mejor Andalucía. No cuenta mucho para Pera Romeu. Y pues la jugadora lo que quiere es jugar. Y obviamente, se entiende. Él quiere sentirse futbolista, quiere jugar, quiere tener minutos. Pues y al final pues busca una salida. Se hizo lo que se hizo y se anunció, si me dais un momento, os lo digo, porque Instagram es una plataforma que muevo mucho, que utilizo muchísimo y últimamente pues estoy haciendo imágenes y opinando, sobre todo en los vídeos, y ahí poniendo cositas que van pasando, así que si me seguís, ya sabéis, Susana Gallego en todas las plataformas /, y en Instagram / Susana Gallego. Ingrid Engen, ya os leo, anunció su salida. Que aquí hicimos la imagen, vamos a ver si la encontramos, será por imágenes. ¿Dónde estás, Ingrid Engen? Aquí tenemos la duda de Rolfo, tenemos a Chey, Rolfo, hablaremos. A ver, ¿dónde está? Ingrid Engen. Tenemos, yo lo puse el 20 de junio de este año, que tras 4 temporadas como culé, Ingrid Engen ficha por el Olympique Lyonnais por 2 temporadas con 13 títulos a su espalda. Se marcha para vivir nuevos retos. 20 de junio. A mí me dolió esta salida, lo tengo que decir. Dice Robert ahí, chula Susana, ¿qué tal estás? Veo que tú bien, ¿qué pasa, Robert? Me alegro de saber verte que a la Madrid. Anda, ¿qué dices, Robert? Quédate. Pati tu Madrid. Si eres tú, Chuancar. Besito, rey. Besito. ¿Cómo está, Chuancar? Empezamos con los sonidos raros. Gracias, Chevi Valero. Muchas gracias, corazón, por ese quiéreme. Ese quiéreme que no sigo sin entender mucho TikTok, pero bueno, ahí estamos. A mí me dolió. ¿Vale? A mí me dolió. Uri, estoy hablando en este caso del mercado. Cheifón, en otro momento, corazón. Si no te importa. No lo entiendo. Sale, dices, a ver, tengo una zona defensiva, o sea, una línea defensiva con jugadoras como Ona, tengo a Irene, tengo a Mapi. Yo, ilusa de mí, decía, tenemos a Martina. Bueno, y si no, pues podemos tirar un poquito del B. ¿Sabes? Y yo decía, bueno, tenemos por la izquierda a Esmei, puede ser que Lucía vuelva, que ya sabéis que hubo rumores, de hecho lo tengo también en TikTok, que ahí subo bastantes vídeos, lo tengo que decir que esta semana por algún que otro problema he sido menos activa, y dices tú, bueno, la línea defensiva ni tan mal, pues está correcta, y de repente empiezan a haber muchos rumores, más rumores. Incluso dices, tengo a Judith Pujols, una de las bandas. Pues coge Judith Pujols y el 30 de junio anuncia su salida del Barça. Sí que es verdad que no está aquí en esta imagen porque son de primer equipo. Judith Pujols, perdón, era una jugadora que estaba en dinámica de primer equipo, ¿vale? Con Alba Caño, que también eso es otra imagen que si queréis lo ponemos después. Muchas gracias, Unax, por ese follow. Bienvenido. Y, como os digo, el 30 de junio, Judith Pujols, tras 6 temporadas como culé, se va. Y dices tú, ostras, que se complica. Ostras, que se complica la cosa. Ya lo sé, Robert. ¿El qué? ¿Que mi corazón es blanco? No, ¿qué dices? Mi corazón es de color, pues cola de corazón, pero es blaugrana, ¿eh? Que he leído lo primero, ¿eh? ¿Qué buscas, Robert? ¿Qué buscas? Como os decía, Judith Pujols, patapam. También anuncia su salida ya, lo que os dije, complicado. La línea defensiva vamos a tener que empezar a observar si podemos de alguna manera u otra, como ya sabéis, un poquito lo que es la Masía, que yo no encuentro dónde ver, ¿vale? Los partidos o si los televisan y demás, y dices tú, bueno, es mercado de fichajes, pueden salir jugadoras. Yo creo y espero y deseo que no afecte lo que está pasando en el fútbol el fútbol masculino. Bueno, y cruzas los dedos. Y de repente vuelves a ver
cómo siguen saliendo jugadoras del Barça. Ve, la portera, Meritxell Muñoz, se va al Español. Bueno, la portería, tenemos a Catacoy, tenemos a Gemma y ahora pues en dinámica Txell, ¿no? A ver, de las tres, Gemma se le renovó, pero no lo entiendo. No, Ana, ojalá que no. Dice Txell. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Al final tampoco la conozco mucho y demás. Pero seguimos, de repente, ¡pam! Batacazo. Ellie Reebok se va del Barça al Aston Villa, libre. Y empiezas ya, yo ya empecé como, esto se está complicando, eso se está poniendo difícil, hay cosas que no entiendo, por qué viene esta jugadora, ficha por el Barça y de repente se está recuperando, tiene pocos minutos y se va. Y dices, a ver, ¿qué está haciendo Pera Romeu? ¿Qué está haciendo Pera Romeu? ¿Tengo música de tensión? No sé si tengo música de tensión. Sí, tengo música de tensión. Vamos a poner música de tensión. Porque no pega ya. Un poquito de tensión. Una miqueta, ¿eh? A mí no me entra en la cabeza, a mí, que Ellie Reebok tiene ese accidente vascular, está tal, está en el Manchester, el Barça la ficha y dices tú, wow, porteraza, buen juego de pies, técnica, calidad, tiene pocos minutos, a veces ni juega la Copa, que la juega Gemma. Dices tú, ¿para qué el Barça se ha gastado dinero en fichar? Y en fichar a esta portera. Bueno, se va a Aston Villa, libre. Sí, totalmente, Chuancar. Una desbandada que yo este verano me he vuelto loca. Y dices, vale, la línea defensiva se me complica. Pero, espérate, que aquí no queda, ¿eh? Porque seguimos en esa línea. O sea, la portería, perdemos a una pedazo de portera, a mi parecer, para renovar una portera que... Esto, bueno. Y de repente, buenas José, salta otra noticia. El día 7 de julio subo una foto a mi Instagram, que a ver si subimos en las redes sociales, que estamos tiesísimos, ¿eh? Gracias Manuel Gallardo por ese foro, rey. Bienvenido. Exacto, Chuancar. Buenas tardes, Romantic, Valentí. Fridolina Rolfo y el club llegan a un acuerdo para rescindir su contrato que se extendía hasta finales de esta temporada. Bueno, ya empiezas a coger una hojita, ¿no? Aquí tengo alguna hojita. Empiezas a coger la hoja y dices a tú, a ver, espérate, ¿eh? La portería, vale. La línea defensiva, cuidado. Y crees que entiendes el por qué están sucediendo las cosas. 7 de julio, ¿eh? Fridolina Rolfo se va libre al Manchester United. Hostia, qué timing tengo con los sonidos y todo, ¿eh? Pero claro, esto de que se va al Manchester United lo sabemos desde hace poquito, ¿vale? Ella anunció junto al club que se acababa en este caso pues su vinculación, y hemos tenido que esperar, porque habían rumores que se iba al Malmo y demás, hasta, a ver si lo encuentro, dame un segundito. Creo que hice imagen, o no, lo mismo pega una tiesada que lo flipas. Pues no hice imagen. Hace poquito, hará cuestión de una semana como mucho, gracias a sus servers de follow, nos enteramos que se va al Manchester United, pero escúchame, free. Dices, a ver, ¿y el money? ¿Dónde está el money? ¿Dónde está el cash? ¿No? ¿Dónde está el cash?
Pues el cash. Esto como gata, ¿eh? No se ve el cash. Otra jugadora que se va libre tras rescindir contrato con el club. Bueno. Dices tú, bueno, Fridolina Rolfo, a ver, es una jugadoraza, a pesar de que se ha ido del Barça, que tras la lesión pues fue de más a menos, desde mi punto de vista. Ojo, que yo tengo mi punto de vista, vosotros podéis pensar lo que queráis, ¿vale? Siempre con respeto y educación, si no, os pego un palo. Dices, la banda izquierda se la está ganando por intensidad, por actitud, quizá es May Brooks, una jugadora pues que ha ido al revés, ¿no? De menos a más. Llegó pues algo tímida y empezó pues a tener más descaro. Un poquito más descaro, un poquito más de llegada, buenas decisiones, definición. Bueno. Y dices, vale. Siguen las bajas. Pero claro, estas bajas se unen, se van uniendo, pues bajas obviamente de jugadoras en dinámica. ¿Vale? De repente, a ver si lo encuentro. Vamos, es que quiero ir de manera cronológica, pero no sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Es que ha sido un verano de locura. A ver, dice Valentín, me parece que las cosas con las chicas van por mal camino. Dice Chuancar, después de lesión, poco minutaje, la verdad. Correcto. La gente de TikTok, que tenéis que darle a la pantalla, porque nos ha pegado una tiesa a TikTok, como no, ¿eh? Que voy a hablar otra vez con la agencia en la que estoy, para que me lo solucione, si no, pues nos iremos a otra agencia. Siguen las dudas, siguen los rumores, ¿vale? Es que tengo muchas imágenes que si queréis ver en Instagram, las podéis ver de cómo ha ido poco a poco, ¿no? La marcha de Ona Baradat. Dices, ostras, Ona, te vas al Español, ¿no? Ay, como Che, ¿no? Bueno. Hay que seguir, ¿no? Mirando para adelante. Martina, esa jugadora que os he dicho hace nada. Hola, Dani. Que os he dicho hace nada, que yo decía, bueno, estoy tranquila, ¿no? Estoy de relax. Porque, ostras, tenemos a Martina. Si se va alguna jugadora, oye, pues tampoco lo vamos a notar mucho, ¿no? A priori. Cuidado, ¿eh? A priori. Bueno. De repente empiezan las especulaciones, empieza a decirse o a pensar que Martina puede quedarse en el Everton. Y tanto que se va a quedar en el Everton. Como que es traspasada al Everton ya en propiedad. Y ya se me desajusta. Se me desajusta por completo lo que es toda la línea defensiva. Esa línea defensiva que tantos minutajes, como decía Chuancar, tienen en las piernas, que llevan al máximo nivel durante mucho tiempo, que la pasada temporada, que escuchen, esta pasada, no la anterior, mejor dicho, se ganó todo. Todo lo que se pudo ganar, se ganó. Y con la marcha de tantas jugadoras, la plantilla se va a resentir. Esto a priori, ¿no, Chuancar? A priori. Es que, a ver, bajado un escalón después de ver a las jugadoras del B, no, pero la primera, ¿cómo se dice? El primer pensamiento es lo que dice Chuancar. En Europa con esta plantilla hemos bajado un escalón. Que por cierto, si me escucha bien Chuancar, dime si mi voz está por encima de la música, ¿eh? Dices, Martina, ¿en serio se me van? Se me ha ido Martina, se me ha ido Ingrid Engen, que es una jugadora muy polivalente, que te puede jugar arriba de pivote como de central. Se va Rolfo, que juega por izquierda, que sí que es verdad que tenía menos minutos, y coge y nos pega el ostión. Y ya pues los machos, los que tenéis machos, ¿no? Pues nos cagamos un poquito. Es que llega mi marido, por eso habéis visto una mano. Digo, cierra. Valentín dice, primero que tiene que irse es el entrenador, ¿eh?
Yo ya sabéis que yo soy muy del Barça femenino, pero a mí Pere Romeu se me atraganta. Voy a beber un poquito de agua porque se me atraganta. Dice Chuanca, y los rivales se han reforzado y encima le hemos reforzado a nosotras. Dice Dani, soy culé y estoy muy decepcionado con el Barça femenino y con la selección. Y más con la selección, pero bueno. Porque lo de Sonia me parece también de chiste. Escucharme, pero que sigue, ¿eh? Bueno si esto sigue. Porque si no teníamos suficiente con la salida de todas estas 1, 2, 3, 4 jugadoras, pues se une una más. 2 más, ¿eh? Aunque la última, como estáis viendo, Yana, eso ya fue la hostia de la rehostia. Pero la dejo para la última por lo mismo. Bruna Vilamala es traspasada al Club América femenil. Pues dices, no entiendo qué está haciendo. No, o sea, a mí que alguien me explique, o esto es una cámara oculta, alguien me está, no sé, a mí que alguien me explique, por favor, ¿por qué Mar Vive está haciendo todo esto? Claro, yo, tonta de mí, ¿no? Tonta de mí de decir, no sabía, que luego me enteré, que todo lo que está pasando en el masculino pues afecta a lo que es el femenino, y así se explicó O'Callaghan, y estuvo explicando un poquito que se había estirado unos 7 millones de gastos que no tienen ficha, ¿vale? Bruna Vilamala, el 17 de julio se anuncia que es traspasada, como os decía, al América femenil tras 11 años o después de 11 años en el club. Como culé disputó 72 partidos oficiales y anotó 26 goles. Y después de deciros y daros este dato, que por cierto en México se está poniendo las pilas mucho. ¿Alguien vio el partido del Club América femenil? Aquí yo lo estuve narrando, ¿vale? La más peligrosa fue Bruna. La más incisiva. Bruna es una jugadoraza. No tenemos recambio para Eva Payor. Si se lesiona Eva Payor, a ver, me va a dar la risa, tengo que buscar sonido de risa. Pere Romeu va a pretender poner a Salma de 9. Escúchame, como pase esto, como yo vea tan solo una vez a Salma de 9, después que no es que esté muy bien a nivel psicológico, porque calidad tiene de sobra, me va a dar un susto gordo, ¿eh? Dice Dani, los penaltis de la Eurocopa fueron lamentables. No me lo recuerdes, Dani. No me lo recuerdes, ¿eh? Actualmente, y estoy con Rocío, Bruna le pega 1000 vueltas a Salma. Actualmente. Me traspasas a Bruna Vilamala al Club América femenil y no te quedas con Salma. Para mí actualmente Salma tendría que salir cedida para que cogiera pues esa confianza que estamos viendo que no tiene ni en el Barça ni en la selección. Dice Valentí, este entrenador ha hecho, a ver, que se me escapa, ha sido hecho, ¿cómo? Bueno, que ha hecho pequeño al equipo. Pequeño es él. Puede ser muy buen analista, pero entrenador, a mí perdonarme, o sea, yo lo siento mucho, a mí nadie me va a decir lo que digo, lo que tengo que decir, pero es que es pésimo. No sabe gestionar los cambios, es que, bueno, ya lo estoy diciendo y no me voy a repetir, ¿no? Todo lo que ha hecho esta temporada anterior es que nos cabreaba a todos y a todas. Dice Valentín Salma, para mí es un caso perdido y tenía que salir primera. Bueno, pues ahí lo tenéis en imagen, ¿no? Aquí en título lo tenéis más pequeñito, pero ahí lo estáis viendo. Las otras plataformas lo tenéis más en grande. Llegamos
Aitana Fernández. A ver, esto sí que ha sido el típico corre. O sea, es ajedrez TV por ese foro en Twitch. Todavía tienes plataformas y yo un poquito tarde. A ver. Se presentan las nuevas camisetas, ¿vale? Dices tú, wow, mira, sale Aitana Fernández, sale Kika, salen varias jugadoras importantes, ¿no? Graham, Alexia, Aitana, incluso Salma. Y dices tú, no creo, que va a haber rumores, ¿no? Run. No creo que Aitana vaya a salir del Barça, ¿no? Porque a mí personalmente Aitana es una jugadora que en un futuro próximo hubiera sido capitana. Es lo que yo pienso, ¿eh? Podéis no estar de acuerdo conmigo. Empiezan a haber rumores que si va a salir del Barça, porque se necesita fair play. Y la traspasan. Así puse aquí una imagen que seguro, ¿no? Lo mismo pego para jareo. Mirad, el 11 de agosto subí una imagen, información de Laia Bonals del periódico. Aitana Fernández en negociaciones para ultimar su salida del Barça. Recalaría en el London City Lions, propiedad de ¿quién? De Michelle Kang. Michelle Kang ha fichado a Aitana. Y la otra jugadora, no recuerdo que era era jugadora del B, también. Se traspasa a Aitana por unos 200.000 euros. Aprox, bueno, euros, dólares, o lo que sea, lo que se paga allí. Y es como que ella dice, ya, ¿no? La próxima en vender, ¿quién es? ¿Alexia? Bueno, Alexia no, porque mira, renovado. Bueno, tampoco que le quede mucho, ¿no? ¿Qué me vas a vender? ¿A Eva Payor, que llegó el año pasado? ¿Vosotros veis esta imagen de las salidas de estas 6 jugadoras? Y yo creo que no lo han hecho bien. Os puedo comprar la de, mira, la de Ingrid Engen, que no quería que saliera. Bueno, no quería que saliera ninguna. Quizá, si me decís a quién podemos vender o con quién podemos hacer caja, pues hubiese sido Fridolina Rolfo, ¿no? Ojo, hoy no van las alertas, ¿eh? Muchas gracias. Mira, antes hablo, antes aparece. 25 meses ya contigo, Susana. Hoy te saludo desde Adeje en Tenerife, aunque mañana regreso ya para Badajoz. Muchas gracias, Balonmanista Rey, por esa suscripción en Twitch, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, aquí en tensión, ¿eh? Estamos aquí en tensión. ¿A qué jugadora compraríais la salida? De todas las que os he puesto aquí, que tengo que actualizar las del B y demás, que las tengo, ya sabéis, por ejemplo, en Instagram las podéis encontrar. A ver, Stanis nos dice ninguna. A ver qué me decís por aquí. Dice Stanis, problemas económicos generados por el fútbol masculino y ahora quien lo paga es el femenino. Rocío nos dice que volverá Aitana. Espero, porque no es ni medio normal su salida. Para mí, ¿eh? Que lo mismo yo me equivoco o opináis diferente que yo, pero creo, por lo que estáis diciendo, ¿no? Que es un poquito mi onda, más o menos. Como dice Sergio que Aitana Fernández pues no demostró nada. Mientes. O no has visto los partidos en los que ella ha jugado, porque a mí es una jugadora que, como os decía antes, que se me ha ido, que por la banda derecha era un puñal. Te defendía, bajaba, era una carrilera, subía, te centraba, te remataba, saltaba línea de presión en segunda línea. Bueno, le pitaron fuera de juego que no era. Esa actitud, esa garra, de repente ya no la tienes. Nos dice P que Aitana se ha ido, me ha dolido. Uy, espérate que se nos puede complicar. Ahora lo hablamos, Chloe. No sé,
No sé qué pensáis vosotros y vosotras de este mercado de fichajes, pero veremos. Veremos el de invierno, ¿qué pasa? Una entrada, una entrada y libre. Laia Alexandri. Escuchadme, jugadoraza, perdón. Pero, ¿una? Si sabemos que Aicha sube en dinámica de primer equipo. Serra Jordi, cuidado Serra Jordi. Cuidado, os lo dije con Sydney Centerleib. Esta jugadora, a pesar de que no la conozco mucho, me da la sensación que va a tener mucho futuro en el Barça. De las poquitas veces que vi algún que otro vídeo jugando y la calidad que tenía, cómo se movía, no me equivoqué. Cuidado con Serra Jordi, es una combinación entre Mapi y Alexia. Si la miráis, es que tiene una calidad, una llegada, un toque, una combinación. No sé, en fin. A ver, dice... Hombre, Stan dice, y también el tema del fútbol inglés, las condiciones son mejores. Estamos a años luz. Y la inversión es mejor. Lo subía... ¿Cómo se llama? Sí, hombre, en un perfil de Twitter. Ahora no me sale el nombre de la persona que subió. Y te comparaba, ¿no? Lo que se gasta en la liga femenina y lo que se gasta en la liga de, como bien os comentaba, de Inglaterra. O sea, nada que ver. Nada que ver. El bar que han puesto, que no hice ni un vídeo, el sistema bar este barato que han puesto, para mí es un meme. Para mí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si en España ya no... Todo vamos por detrás. Todo vamos por detrás. Yo siempre he dicho, los chinos van 10.000 años por delante. Cuando sale algo en China, en Europa tarda la vida en llegar, y cuando llega nos salva la vida de lo que sea. Pues en el fútbol femenino es igual. Nos pensamos que tenemos la mejor liga femenina del mundo y... Y no es así. No es así. Dice Stani, Jan y Jengen no tendrían que haber salido. Concuerdo. Antes he hecho otras jugadoras. Pero bueno. Es que se iba a complicar. Yo lo sabía. Pero bueno. Dicho esto, vamos a relajarnos un poquito. Hay que ver esta música de tensión. Y vamos a poner esta mismo. Porque no tengo otra. No las encuentro. Perdonadme, pero no las encuentro. Las he perdido. Vamos a bajar un poquito más para que no nos pete la vida ni los oídos. Yo creo que así está bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Dicho esto, vamos a hablar. Que por ejemplo lo estabais diciendo antes, ¿no? Y alguien me lo estaba diciendo mucho, me lo estáis diciendo también en las redes sociales, lo de la explicación del logo de... ¡Ojo! ¿Lo pasa en femenino? Muchas gracias, Natalia, corazón. Muchísimas gracias por esos Football Love, Un poquito de tensión. Luego si queréis volvemos a los fichajes y demás. Pero... Yo me tensiono mucho. Vamos a hablar de algo que es lo siguiente, A ver, es esto de aquí. Lo voy a poner en todas las plataformas. Dame un segundito, que tengo que irlo moviendo todo. Ahí. Me lo habéis pedido. Pues yo os lo tengo que traer. Vale, vamos a ponerlo aquí. Darme un segundo, lo vamos a cambiar en 0, si no lo pierdo, que soy experta, Ya sabéis que yo soy experta. Ahí, lo cambiamos y lo ponemos bien, Si no se ve una porquería. Ahí. El logo, no sé si os enteráis de eso o no, de que Alexia Putellas y en este caso Nike le han hecho un monograma, le han hecho un logo, y pues había mucha gente que no entendía, no sabía, no veía, no encontraba, no dilucidaba dónde estaba la P, incluso no veían ese número 11 al que yo aludía, ¿no? Pues es fácil. Yo hice una imagen, que sí que es verdad que fue subir la imagen en las redes y ya uno hizo así, menos mal que le puse esa marca de agua que últimamente suelo utilizar. Y esta es la explicación que yo le voy a dar a
lo que viene siendo esto, ¿no? Este logo que me parece una absoluta locura. A la izquierda del todo tenéis la imagen original de Football Headlines, que fue la persona que filtró este logo, ¿vale? Y esta información y demás. Y en la central y la derecha, pues es la explicación, incluso os voy a agregar otra más, ¿vale? Es la explicación de dónde puede estar la P y los unos. Pues en este caso, un poquito de Photoshop, cogí la imagen y dije, a ver, ¿dónde puede estar la P? Sí que es verdad que para mí es bastante fácil encontrarla. Es la parte derecha, la imagen que veis de color rojo, donde ahí estaría de la P de Putellas, de Alexia Putellas, de su nombre y su apellido, con ese contorno más redondito. Pues dije, bueno, lo voy a pintar un poquito esa P para que la gente lo vea incluso mejor. Y de hecho a la izquierda, el logo femenino, si me equivoco, es la flecha para abajo. Aquí lo podéis añadir, pero bueno, ya es un poquito rizar el rizo, pero la A, y en este caso esos unos que nadie ve, pues forman esa corona de Alexia Putellas. Ahí tenemos la P, ¿vale? Ahí tenemos la P, esta es la explicación que yo le daba y que yo encontré, que me parece la más lógica. Y la de la derecha es el número 11, que dije, a ver, lo voy a pintar de esta manera para que la gente pues se dé cuenta, ¿no? El 1, los dos unos están invertidos, formando pues esa forma finalmente, pues que todo el compendio de la A, la P y los 11 forman este logo, que la verdad me parece muy muy chulo, que le ha hecho Nike a Alexia Putellas. No sé si vosotros lo veis así o no. Sí que es verdad que he leído antes de iniciar el directo que había gente que me decía, es que no lo veo. Pues aquí un poquito la explicación de cómo lo podéis encontrar y cómo puede estar, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Estoy haciendo un poquito de repaso de lo que ha ido sucediendo días atrás o incluso alguna que otra semana. Ya sabéis que tuvimos la pretemporada de México, no pude ver el primer partido, el del segundo no me acabó de gustar mucho. Y bueno, hemos ido pues viendo un poquito el mercado de fichajes. Sí que es verdad que Giulia Dragoni no la he puesto en la imagen anterior porque se ha vuelto cedida a la Roma, que ya lo estaba, volvió a Barcelona a recuperarse y demás. Y bueno, pues no la he puesto, ¿vale? Porque lo tendréis un poquito. Pero quería hablaros del mercado de fichajes, obviamente. Y también quería hablaros de lo que es el logo de Alexia Putellas. En este caso, pues un poquito explicando dónde lo encontraba yo, ¿vale? ¿Qué más os puedo comentar? Ah, bueno, me estabais preguntando un poquito lo de DAZN, ¿vale? DAZNito, de mi corazoncito. A ver si os puedo poner aquí la imagen, dame un segundito. Porque lo de DAZN, a que a 4 días, que es cuando puse la imagen, bueno, cuando puse un tweet, no supiéramos, es que me da la risa, no supiéramos dónde íbamos a poder ver, bueno, la gente que paga, pues yo no puedo, ¿vale? ¿Dónde íbamos a ver el fútbol femenino, nuestras queridas guerreras? Tú entrabas en DAZN y decías, ¿dónde está? A ver, ¿está aquí? La liga femenina, que yo entraba, de hecho esta captura que estáis viendo en pantalla es una captura de que se ve la S, ¿no? De la cuenta que yo tengo. Y yo decía, liga femenina, es que no me sale en ningún sitio. Yo miraba a la gente que iba poniendo cosas por Twitter y demás, y es que no había manera, y la gente iba perdida, muy muy perdida. Pues esto creo que fue, si no me equivoco, ¿cuándo lo subí? Creo que fue ayer, ¿eh? A ver. Sí, ayer. Ya os puse un tuit donde os dije, ya podemos encontrar en DAZN la liga femenina. Después de muchos días de incertidumbre, pues finalmente ya aparece la plataforma, y os comentaba pues que no entendía cómo una liga, en este caso, como la española, ¿vale? Va a ser la redundancia, podía gestionar tan mal
una liga en la que están las actuales últimas dos ganadoras de 4 balones de oro. Esto pasa en la liga de Inglaterra, esto pasa en la italiana, incluso en la china, que tienes tú a 2 jugadoras que han ganado 4 balones de oro. Y no, no. Pero claro, nos pensamos que estamos a tope, Y yo el tope lo veo en el cerebro de la gente que se encarga de dirigir estas cosas y se encarga de hacer cosas pues que no tienen mucho sentido. Pero claro, luego tú si te quejas, ¿por qué te quejas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Y qué dejas de decir? Bueno, pues... ¿cómo se dice esto? Uno para bingo o algo así, ¿no? Pues eso digo. En fin, cosas que pasan en el fútbol femenino y que no podemos hacer otra cosa que aguantarnos. ¿Qué más os puedo decir aparte de lo de DAZN, que lo preguntabais antes en TikTok? Pues aquí tenéis un poquito la noticia. Me gustaría explicaros lo siguiente. Me lo pedíais, ¿vale? El 11. De hecho, lo he dicho, hice un vídeo donde os comentaba cuáles eran mis pronósticos, incluso cómo nos quedaría el 11 del FC Barcelona, y ahí lo tenéis en pantalla. Vale, ahí lo tenéis en pantalla. Ahí se lo puedo poner por aquí también en las otras plataformas. A ver, dame un segundito. A ver, Hostia, liada, liada de la buena. Ahí. Hostia, qué fumada cata, Ahí, ahora sí, ahora sí lo veis. Pues ahí tenéis los 11, en este caso, el 11, con las jugadoras que creo que puedan ocupar. Que también esto que decir una cosa. Había gente el otro día que me mataba. Que me mataba porque puse a Emilka arriba. Vamos a ver. La gente aparte que está muy estresada y no sé qué les pasa en su vida. Yo sé que Emilka, ¿vale? Puede jugar de central. Pero obviamente no voy a poner a 3 jugadoras en una posición, ¿vale? Pero bueno, ahí como estáis viendo en pantalla, este es también un diseño propio que hice. Yo te pongo a Cata, Gemma y Chey Fon. Que Chey, no os puedo decir, antes me lo pedíais que hablara de Chey, qué tipo de portera es, porque no la he seguido, no he visto el Barça B. No os puedo decir qué tipo de calidad tiene, para dónde salta y demás, porque sería ser un poquito hipócrita o quererme dar las de entendida, y no lo voy a hacer, ¿vale? Ahí tenemos las 3 porteras, en este caso ocuparán esa posición. La línea defensiva, tengo que deciros que estoy muy contenta con la zona izquierda, sobre todo, bueno, toda la zona izquierda del campo, con Smith Brooks, Lucía, Mapi, Laia, Irene, Marta o Naicha. Y diréis, bueno, Susana, ¿y por qué tienes en Smith Brooks, en Laia, Marta y Aicha, pues ese, ¿cómo se dice? Esa cosa, ¿vale? Ese icono, como se diga. Pues es muy sencillo. Brooks puede ocupar varias posiciones. Laia puede ocupar varias posiciones. Marta puede jugar de central o lateral derecho, igual que Aicha, que puede jugar de central o lateral derecho. Y pues así en todas las líneas. En la zona central ya no solo tenemos a la APA, tenemos a Emilka, tenemos a Clara Serra Jordi y a Vicky López, que ya sabéis que ocupa esa posición de interior derecha, aunque también en alguna ocasión la hemos visto pues jugando en la posición de Graham Hansen cuando ha estado lesionada, pues, o se ha necesitado rotar un poquito. Arriba, podéis decir, Susana, ¿por qué pones a Salma por la derecha? Pues también es lo mismo. Por ejemplo, Sidney y Salma son 2 jugadoras que están fuera de su posición. Sidney puede jugar de pivote, Pina puede jugar de interior o de media punta, aunque Sidney la hemos visto ocupando en alguna que otra ocasión la posición de extremo izquierda, no me ha gustado, se pierde bastante y siempre tiende hacia adentro, ¿no? Y al final pues queda un poquito... desaprovechamos un poquito esa zona izquierda. Luego por el centro he puesto a Eva Payor y a Kika Nazaré, una jugadora Kika que también tiene el asterisco, ahora me ha salido, el asterisco, que puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba, incluso llegando en segunda línea, con ese dibujo de 4 en el centro del campo. Y en la banda derecha a Graham Hansen junto a Salma, que sí, Salma juega por la izquierda y la selección la hemos visto jugando en este caso de 9, que bueno, se ha perdido, ¿para qué decirlo? Me dice User, ¿el partido de mañana lo pasarán gratis?
Pues ahí tengo yo dudas, ¿eh? Tengo dudas porque, por ejemplo, antes lo he mirado. De hecho, voy a mirarlo otra vez. Si me deja, ¿eh? Ahora. Lo miré el otro día. Y sí que es verdad que no me salía el candadito. Yo quiero mañana narrar el partido, el de la jornada 1 de esta nueva temporada, pero si no lo dan en abierto no voy a poder, porque yo no tengo DAZN, ¿vale? Y no voy a poder hacerlo en directo. Estoy a la expensa. De hecho, ahora mismo lo que me sale es que está en abierto, ¿vale? Athletic Club Costa Deje me sale en abierto, Levante Unión Deportiva, Granada Club de Fútbol me sale en cerrado, también me sale cerrado Deportivo Ona, que ya sabéis que es el Fútbol Club Badalona Women, el Barça Alhama me sale en abierto, Español Atlético de Madrid me sale en cerrado, Eibar Sevilla me sale cerrado, Madrid Club de Fútbol Femenino, que cambia de logo, me sale cerrado, y el Dux Real Madrid me sale en abierto. A ver, ojalá se quede así. Si se queda así y no pasa nada, que estoy en casa obviamente y puedo narrarlo, lo narraremos, pero de ahí que no veáis pues que tengo nada programado en YouTube. Pero a priori, igual que os he puesto la imagen de antes, a priori el partido de mañana va a ser totalmente gratuito, o al menos eso parece, eso parece, pero bueno, veremos qué pasa. Ahí voy a estar yo atenta. A ver, ¿qué más os quiero explicar? Esto, ¿no? Que era un poquito lo que viene relacionado con la pregunta que me acabáis de hacer. Si todo va bien, esta es la portada del día de mañana del directo, donde pues tendremos esa narración que a priori pues la podríamos hacer si se diera el caso, ¿vale? Si se diera el caso. La portada ya estáis viendo que no ha cambiado mucho, he cambiado alguna que otra cosa de conocemos al rival, que por cierto, tengo un vídeo en YouTube de conocemos a la Lama, Club de Fútbol, El Pozo, y las visualizaciones de YouTube un poquito fumada, ¿eh? Luego querréis vídeo, luego querréis información, no. Pero bueno, vamos a seguir. Ya sabéis que os he dicho que iba a ser un poquito un directo cortito, dándos las últimas noticias más cerquita del día de hoy que ha pasado en el fútbol femenino. Si queréis ahora hacemos un F5 rápido. Y lo que también os quería enseñar, a ver si lo veo, esto no es esto de aquí. Ahí va, liada, esto de aquí. Los horarios para el partido, los partidos en este caso, que se van a disputar en el día de mañana y domingo. Como estáis viendo en pantalla, que supongo que se ve bien y si no perdonarme, tenemos 4 partidos para mañana. 30 de agosto, Athletic Club Costa Deje Tenerife a las 12, un horario perfecto para morirse de calor, igual que el Levante Granada. Deportivo Abanca a las 6 contra el Fútbol Club Badalona Women. Y el Barça jugará a las 8 contra el Club de Fútbol El Pozo. Bueno, horarios que es, a ver, a mí que me lo expliquen, pero jugar en verano a las 12 del mediodía, perdona. Bueno, el del Barça sí que es verdad que está un poquito mejor. El día 31 de agosto tendremos el Eibar Sevilla, el Español Atlético de Madrid, el Madrid Club de Fútbol Femenino a las 6 contra la Real Sociedad, y a las 8 cerrará esta jornada número 1 el Dux de Logroño contra el Real Madrid, con ese nuevo entrenador, como sabéis, Quesada, que parece, según hemos visto, que es mucho más bueno que Alberto Toril, pero más bueno que Alberto Toril, soy hasta yo. Esto es más o menos, chicos, chicas, lo que os quería traer en el día de hoy, hablando, como os digo, de la Liga Femenina en directo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera que podamos, como ya sabéis, de la mejor manera posible, intentando ser lo más rigurosa posible, pero ya sabéis, no cuesta nada irse a las plataformas y dar un poquito de apoyo, que si no, os voy a dar a todos y todas. Yo lo único que os digo, voy a seguir intentando subir contenido dando información en TikTok, en Instagram, haciendo estos vídeos que suelo hacer en YouTube, cuando puedo, como ahora, ¿no? Que he dicho, tengo un momentito, hacer un directo haciendo un repaso rápido antes de que empiece esta jornada número 1 de la Liga Femenina MOEF. Y bueno,
por si alguien tenía dudas o lo que fuera o quería saber mi opinión, pues ahí estaba. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Yo sé que ha sido un directo a unas horas un poquito extrañas, pero bueno, iros acostumbrando en que algún que otro día lo voy a hacer de esta manera y voy a daros la información rápida y concisa. Y bueno, lo único que espero pues es ir creando comunidad poco a poco después de ese parón tan grande que he tenido que hacer. Y que, bueno, os cuidéis mucho, estéis muy bien y nos vemos si todo va bien. ¡Ay! Ya está la Natalia, fue un susto, gracias Natalia, reina. Si todo va bien, como os digo, mañana, sorpresa, porque lo mismo mañana, de repente vas a mirar y vaya, no lo dan en TEN, ya sabéis que TEN dará un partido de la jornada gratis, así al tuntum, y si podemos, mañana estaremos narrando el partido, como os digo, que enfrentarán se enfrentarán en el Johan Cruyff, Fútbol Club Barcelona y Alhama, Club de Fútbol El Pozo. Así que nada, cuídense mucho, que la gente está muy loca por la carretera. A mí ayer casi me dan con el coche, así que imaginaros, la gente en agosto se vuelve loca, loquísima. No me enrollo más y nos vemos en la siguiente, familia. Chao, chao.